Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Noches. Vemos pocos conectados, solo vemos 4 conectados. Bueno, algunos tienen problema de energía. Vamos a ver si, creo que sí, vamos a lograr terminar hoy lo que es parte del contenido y vamos a ver la parte de los ejercicios el lunes. Creo que sí logramos terminar ya, nos falta poco, nos falta que ver compresores, dispositivos de expansión y algo de la torre de enfriamiento que quedó pendiente el día de ayer. En el día de ayer ya estuvimos viendo sobre los condensadores evaporativos que utilizan una atomización de agua sobre unos tubos por el cual pasa un refrigerante y esas pequeñas gotas de agua se evaporan, pero para evaporarse pues tienen que tomar el calor de algún lado y lo toman pues del refrigerante que va por los tubos y es necesario forzar paso de aire para que ese vapor pues se mezcle con el aire y se lo lleve el aire. Entonces, por eso tenemos un ventilador por la parte de arriba. Luego estuvimos hablando de la torre de enfriamiento. Hablamos de la torre de enfriamiento abierta, que se le dice abierta porque el flujo de agua, bueno, en este caso no es un condensador, lo mencionamos ayer, sino que se encarga de enfriar el aire de un condensador que está dentro, que es de un chiller, para enfriamiento de agua podría ser. Pero al final lo que estamos enfriando es agua. O sea, no es propiamente un condensador, sino que es complemento al trabajo de un condensador que está dentro del edificio. Es abierta porque el fluido de agua que enfría el condensador adentro, aquí se abre y se hace una cortina y en el proceso se mezcla con aire. Ese contacto directo entre aire y agua hace que el aire absorba humedad, evaporando un porcentaje del agua, pero para que ese porcentaje de agua se evapore, tiene que ganar calor y lo va a ganar pues de la misma agua. Y esta agua pues una vez que llega abajo ya está con una menor temperatura a como entró por la parte superior. El flujo cruzado porque yo tengo un flujo de agua hacia abajo, una cortina de agua y un flujo de aire que hace un choque perpendicular con el agua. Entonces eso es lo que lo hace llamarse flujo cruzado y es abierta porque se abre el circuito de agua. Ahora vamos a ver el caso contrario, que es flujo cruzado también, pero flujo cruzado porque hay una caída de agua en este sentido y también podemos tener un flujo de aire perpendicular a esa agua. Pero ahora es un sistema de circuito cerrado. Eso quiere decir que esta tubería que teníamos ayer, al llegar a la parte de arriba se abría, ahora eso ya no lo tenemos en esta torre, sino que yo tengo una entrada de fluido de agua caliente por un lado, pero adentro esa agua siempre se mantiene adentro de los tubos. Luego esos tubos sale el agua ya fría hacia lo que es el condensador del chiller. Entonces el agua nunca se abre el circuito a la atmósfera, entonces por eso es circuito cerrado. ¿Cómo se enfría en este caso el agua? Aquí lo que tenemos es un paso de aire. Hacemos pasar aire por estos tubos y ese contacto hace que el aire pues gane calor de la tubería y la tubería pues entrega calor del fluido que está adentro, que es el agua. Y luego cae a la parte de abajo. Bueno, el fluido de aire continúa hasta la parte de abajo. Pero adicional a este paso de aire, le hacemos un baño de agua, también similar al condensador que vimos ayer. Le hacemos un baño de agua a los tubos. Entonces, estos tubos, por donde va el fluido caliente de agua, tiene choque con aire y también un baño de agua sobre todos los tubos. Entonces, tiene dos fluidos con los cuales intercambiar calor, o tres fluidos, mejor dicho, el que va en interior en los tubos y los dos fluidos exterior, que es aire y un baño de agua. Bien, el agua que yo utilizo para bañar los tubos gana calor, pero puede ser que se evapore o puede ser que no se evapore. Si no se evapora, continúa líquido hasta la parte de abajo, donde cae en esta pila. Pero esta agua que ganó calor
también debe enfriarse. Y aquí se hace como un proceso similar a la torre abierta. Esta agua, que ya solo es agua que está recirculando aquí, choca con aire, se evapora un porcentaje y esta agua se enfría. Entonces aquí tenemos como dos enfriamientos al mismo tiempo. Uno que es del fluido que viene del condensador a través de tubos que nunca se abren a la atmósfera. Y tenemos otro enfriamiento del agua que yo utilizo para bañar los tubos donde va este fluido que se calienta y necesitamos también enfriarlo. Luego esta agua se vuelve a repetir el ciclo, vuelvo a rociar las tuberías, gana calor, se calienta, hago una cortina de agua, choca con aire fresco, se evapora un porcentaje, ese porcentaje hace que esta agua se enfríe y está repitiendo el ciclo. Entonces esta es la torre de enfriamiento cerrada. Y podemos diferenciarla de la anterior. Tenemos las dos tuberías siempre conectadas de entrada y salida de agua, pero tenemos una tubería adicional con una bomba en la parte inferior. Esta pues es para recircular el agua que yo estoy moviendo sobre la tubería del fluido o del agua de enfriamiento del condensador interior. En la otra torre no lo vemos, solo vemos las dos tuberías que vienen del interior del edificio. En este vemos las dos tuberías, pero también vemos esta otra tubería. Esta es una forma de diferenciarlo. Otra forma es que en el anterior, toda esta cara desde la parte superior hasta inferior tiene estos como louver, entra aire. En la torre cerrada no, una parte sólida, porque es donde están los tubos. Y la parte inferior, donde yo enfrío esta agua que rocío sobre los tubos, sí tiene esos louvers. Entonces, esa es una forma también de diferenciarla. Podemos diferenciarla entre la abierta y la cerrada por la forma física que tiene la torre. Bien, este es torre de circuito cerrado, la anterior era torre de circuito abierto, y también hay otro tipo que también puede ser abierta, puede ser cerrada, pero cambia el flujo de aire. En este caso, bueno, en el anterior era flujo cruzado, en este caso yo tengo flujo paralelo, que es la imagen que está aquí. Lo que tenemos es que nosotros tenemos un movimiento de aire con este ventilador. Ahora entra por un costado. El ventilador estaba en la parte superior en los casos anteriores y el choque del fluido que yo quiero enfriar con el aire era perpendicular. Eso lo hacía flujo cruzado. Ahora no, ahora tenemos un movimiento del fluido que yo quiero enfriar en este sentido, en forma horizontal, y este ventilador descarga aire en este sentido, en forma horizontal también. Ya en la parte final cambia de dirección hacia arriba, pero la mayor parte del intercambio de calor se da con fluido moviéndose horizontal y flujo de aire también horizontal. Entonces eso lo hace una torre de enfriamiento de flujo paralelo. Los fluidos enfriador y el fluido que yo quiero enfriar se mantienen en paralelo durante la transferencia de calor hasta el final del recorrido, donde ya el fluido choca y se mueve hacia arriba. Esa es la diferencia. Entonces, si vemos una torre con un gran ventilador en un costado, esa torre es de flujo paralelo. Bien, ya hemos visto los dos elementos que ganan calor y rechazan calor en un circuito de refrigeración. Ahora tenemos que ver el elemento que incrementa la presión para poder, para poder, eh, para poder comprimir el refrigerante, elevar la presión de saturación, temperatura de saturación para poder desechar calor en el condensador. Entonces, eso hace el compresor, que ya lo hemos estado estudiando. ¿Cómo se clasifican? Vamos a ver que se clasifican muy similar a lo que son las máquinas de desplazamiento positivo. Y también hay un compresor dinámico que es similar a la bomba centrífuga en el caso de movimiento de fluidos líquidos. Bien, lo podemos clasificar según la forma en que se realiza la compresión. Le podemos clasificar como compresores de desplazamiento positivo, donde podemos tener los reciprocantes, que estos son como los alternativos en caso de bomba de desplazamiento positivo. Tenemos los rotatorios y tenemos los helicoidales.
Y también tenemos un dinámico que es el centrífugo, que es el equivalente a la bomba centrífuga, que hay algunas imágenes sacados de un manual de uno de los fabricantes de equipos de HVAC. He tenido algunas imágenes de un compresor reciprocante, un scroll, un centrífugo y uno de tornillo o un helicoidal. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos por separado. Primero el reciprocante. Vamos a regresar un poco. El reciprocante es este que está aquí. Tiene la forma, o pareciera tener la forma de un motor de combustión interna, que al final tiene algunos elementos constructivos como el juego de biela y pistón. Y la admisión y la descarga, pues tiene el funcionamiento similar que un motor de combustión. Es similar, está compuesto por cilindros, pistones, ejes, válvulas, sellos y todo es accionado por un motor, bueno, un motor eléctrico, pero también podría ser un motor de combustión. Tenemos un juego de ida y regreso de este pistón. En la bajada abre una válvula y permite el ingreso de refrigerante, o succiona, mejor dicho, refrigerante en estado de vapor. Luego, en la carrera de ida hacia arriba, esta válvula se cierra y se abre esta otra. Pero en el proceso comprime el refrigerante y en la parte final de la carrera lo descarga como vapor sobrecalentado y está repitiendo el ciclo por cada pistón. Aquí tenemos otra forma de verlo, representado en color verde el refrigerante. Pero en sí el funcionamiento es similar a un motor de combustión. Tiene una carrera de ida y de regreso. En la de ida succiona, libera esta válvula, la otra la retiene. Cuando va hacia arriba, la que estaba abierta se cierra y se abre la otra. Y en la parte final es descargado el refrigerante. Entonces este tiene la forma de un motor de combustión y podemos ver la diferencia. Bueno, vamos a ver la diferencia con los demás compresores cuando veamos las otras imágenes. Pero aquí vemos la forma constructiva que tienen este tipo de compresor. Puede ir el motor directo al compresor o puede ir un motor separado y con transmisión con poleas y bandas. Podría ir separado también. Aquí vemos cada uno de estos como recipientes, pues cada uno de los pistones que está trabajando en comprimir el refrigerante. En sistemas de amoníaco utilizamos este tipo de compresor. Bien, luego tenemos los compresores rotatorios que pueden ser rotatorio de scroll o rotatorio de pistón rodante. En sí lo que tenemos es un elemento o dos elementos. Un elemento que gira alrededor de otro elemento que está fijo. Por ejemplo, tenemos estos tres imágenes que tenemos aquí. Tratan del mismo compresor, pero en sí lo que tenemos es un elemento central, que aquí lo llaman flecha, y tenemos otro elemento exterior, que es como un aro, que este está girando, pero está girando de forma excéntrica. Lo vemos, está girando de forma excéntrica, formando esta media luna en el extremo, en la parte exterior de este aro. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí tenemos un elemento que está subiendo y bajando cada vez que este aro gira. En este momento, cuando este aro gira hacia abajo, este espacio se empieza a abrir, como este que está aquí. En ese movimiento, succiona refrigerante, llenando esta media luna hasta este punto de acá. Y a medida que este aro continúa girando, este extremo está cerrado, está abierto este volumen se va haciendo más grande hasta que llega a este punto de acá. Pero una vez que ya llegó aquí y continúa girando, va a llegar a esta posición y el refrigerante que logró succionar ahora está encerrado en este espacio. Cuando continúa girando, este espacio se hace más pequeño hasta llegar a este espacio que está aquí. Entonces pasamos de este espacio grande a este espacio pequeño. Ahí lo que estamos haciendo al reducir ese espacio es reduciendo el volumen. Pero pues para reducirlo necesitamos elevar la presión. Un efecto de reducir el volumen es aumentar la presión. O aumentar la presión lo que hacemos es reducir el volumen. Entonces así logramos comprimir
el refrigerante con este tipo de compresor. Y en la etapa final es abierta la descarga. Aquí se abre ya la descarga, una válvula que se abre y ya descarga el refrigerante como vapor sobrecalentado. Este es el compresor scroll de pistón rodante. Bueno, el pistón rodante. Y también está otro tipo que es rotatorio, que quizás este es más utilizado en equipos de aire acondicionado y refrigeración. Equipo toda mini split, bueno, la mayoría. O es común en equipos de mini split tener este tipo de compresor. Es similar el funcionamiento al anterior. En el anterior teníamos un eje central y un como aro que gira de forma excéntrico. En este tenemos también dos elementos, nada más que son como una espiral. Cada uno es una espiral. Nada más que tenemos una espiral fija, que sería, vamos a ver aquí la fija, sí, creo que es la del centro, la que tiene un color gris más oscuro. Y tenemos otra espiral que gira alrededor de la espiral que está fija. También con un movimiento algo excéntrico que forma la espiral. Entonces tendríamos una espiral girando alrededor de una espiral fija. Que estas dos espirales yo las pudiese tener como estos dos platos que están aquí. Tenemos una espiral fija y tenemos una espiral móvil. Esto lo ponemos encima de este, como está poniéndola, y este estaría girando y la otra estaría fija. Entonces en ese giro vamos a ir creando un volumen, una captación de volumen y lo vamos a ir comprimiendo, que sería más o menos como estas etapas que están acá. Tendríamos una primera etapa donde el espiral comienza a moverse, la que es móvil, comienza a moverse y el movimiento succiona refrigerante por el extremo. Sigue girando un poco más y esa succión crea un volumen más grande. Sigue girando hasta que ese volumen es más grande, pero la excentridad de la espiral hace que esa media luna ya se cerró por completo. A partir de aquí, ese volumen como en media luna, al seguir girando la espiral, se va haciendo ese volumen más pequeño. Hasta que este punto, llega a este punto que ya va hacia el centro y lo lleva a este último punto de acá. En este momento, pues ya lo redujo el volumen. En el proceso, pues elevó la presión hasta llegar a este punto donde ya es ya la descarga por la parte central del espiral o de las dos espirales. Entonces así se logra lo que es la compresión con este tipo de compresores. ¿Cómo sería este tipo de compresores? Como esta imagen que está aquí. Si nosotros lográsemos ver el interior de una unidad de aire acondicionado tipo mini split, el equipo de afuera, lo destapamos, vamos a ver un elemento parecido a este que está aquí, color negro. Un color, pues, es dependiendo del fabricante. Pues, en este caso hay uno verde, puede ser rojo también. En este caso es color negro. En la parte superior, en esta parte de acá arriba, están los dos espirales que aquí se logra ver. Una espiral, en este caso color verde, la fija, y como color metal, la que está girando. Está por esta parte de acá arriba. Y en la parte de abajo, pues lo que es la parte del motor. Entonces, este es el equipo Scroll para comprimir el refrigerante. Luego hay otro tipo de compresor que ya no es reciprocante y tampoco es un elemento rotatorio como la espiral o el aro que vimos anteriormente. También es rotatorio, pero ahora es un tornillo. Bueno, puede ser un tornillo, como esta imagen que está aquí, o pueden ser dos tornillos, uno girando en contra del otro. Y con la imagen, pues podemos ver cómo es que se logra la compresión. Es similar al trabajo de esos molinos de maíz manuales que se utilizan para moler maíz y luego pues hacer masa para tortilla, como un tornillo sin fin. Entonces lo que hace el compresor es que toma por un extremo el volumen de refrigerante, puede ser por este extremo,
Y a medida que este tornillo va girando uno contra el otro, el espacio entre los dientes se va haciendo más pequeño. Al irse haciendo más pequeño, pues el volumen contenido en espacio más grande se hace más pequeño, reducimos el volumen y aumentamos la presión hasta que sale por el otro extremo. Por el otro extremo. Por ejemplo, aquí entra por este extremo el refrigerante, entra estos dientes que se van haciendo más pequeños hasta que sale por el otro lado lo que es el refrigerante ya comprimido. Este es el tipo de compresor helicoidal o de tornillo. Puede ser de un tornillo o dos tornillos. En sistemas de chiller se utiliza bastante el tipo de compresor de tornillo. Bueno, esos compresores son de desplazamiento positivo. El mismo concepto que en turbomáquinas es que solo nos interesa cuánto volumen estamos desplazando y en cuánto lo comprimimos. Luego tenemos el compresor dinámico, que sería el equivalente a la bomba centrífuga. Incluso vemos que el elemento que se encarga de comprimir es muy parecido al rodete de una bomba. Tiene siempre sus elementos llamados álabes. Y es dinámico, pues, porque aquí sí nos interesa cómo se mueve el fluido en el interior. Pero no nos vamos a meter ese estudio en esta clase. Solamente vamos a saber que este es un compresor dinámico para mayores capacidades, para equipos centrífugos de aire acondicionado, como la imagen que estamos viendo aquí. Que acá abajo vemos un evaporador y un condensador. Y aquí el compresor. Bien, aquí lo que hace es similar al trabajo de una bomba. Toma el fluido por el lado interior, en este caso vapor. Y en el interior los álabes incrementan el volumen, la velocidad y el ángulo de descarga. Lo hacen chocar con el exterior, donde yo tengo una disminución de volumen y ahí pues tenemos también el incremento de la presión en este tipo de compresor. Puede ser de varias etapas. Yo puedo tener un impeller, después otro impeller de 2 etapas. Bueno, yo realmente estas 2 etapas he visto. Realmente no sé si habrá de mayor etapas para este tamaño de compresor. Bien, ya tenemos el tercer elemento de un circuito de refrigeración, compresores dinámicos y compresor de desplazamiento positivo, que son los rotatorios, el scroll de pistón, los tornillos helicoidales y en este caso, pues, el compresor dinámico. Y solo nos hace falta ver por último el último dispositivo, que es el dispositivo de expansión, que es el que se encarga, pues ahora de hacer lo contrario de lo que hizo el compresor, disminuir la presión de forma drástica y también controla la cantidad de refrigerante que entra al evaporador. Bueno, aquí ya definimos las 2 funciones principales que cumple este dispositivo. En sí debe asegurar la cantidad de refrigerante que entra al evaporador, que esta sea la misma que se provee desde el compresor. Debe entenderse que un dispositivo de control de flujo no es un dispositivo de control de presión. Sí produce una caída de presión, pero no es la que se encarga de controlar a qué presión entra y a qué presión sale. Bien, esta imagen ya la hemos estado viendo, es un evaporador, en el caso de un evaporador de expansión seca o expansión directa. Vamos a ver, por aquí tenemos la entrada de refrigerante líquido, luego pasa por la expansión, sufre una caída drástica de presión, ya vimos en la termodinámica del circuito de refrigeración que sale como en una zona de mezcla, es decir, que ya cuando sale el dispositivo hay un porcentaje de refrigerante convertido en vapor. Luego continúa el refrigerante, se sigue evaporando a medida que gana calor hasta que llega al punto A, donde ya se convirtió 100% en vapor saturado. Pero continúa un pequeño tramo más de tuberías para lograr el sobrecalentamiento que estudiamos hace algunas clases. Aquí le damos esos 5 o 10 grados de sobrecalentamiento, le damos un poquito de ganancia de calor. Y esta válvula lo que hace es que aparte de producir la caída de presión, ella está monitoreando también las condiciones de salida del refrigerante. Con monitorear nos referimos
a qué tanto está sobrecalentando. Por ejemplo, si yo diseño el sistema para tener un sobrecalentamiento de 5 grados, ella está monitoreando que yo tenga un sobrecalentamiento de 5 grados. Eso lo va a hacer ya sea de forma mecánica o ya sea de forma electrónica, como vamos a ver más adelante. Si yo tengo 5 grados de sobrecalentamiento, quiere decir que esta válvula va a monitorear la temperatura, la presión, perdón. Y esa presión le debería corresponder una temperatura de saturación. Y ella va a monitorear, va a sacar un equivalente de cuánto es la temperatura real que está teniendo la salida y va a comparar las dos temperaturas. Si el diferencial es 5 grados, quiere decir que está bien el sobrecalentamiento, porque es para lo cual yo diseñé. Si a un caso ese sobrecalentamiento empieza a aumentar, en lugar de 5 grados, aumenta a 6, 7 grados, ella lo va a identificar. ¿Y qué es lo que va a significar? Va a significar que está entrando poco refrigerante para la cantidad de calor que se está ganando. Entonces ella internamente va a abrir y va a permitir mayor descarga de refrigerante para que se evapore en este punto. Si tiene poco refrigerante, quiere decir que este punto A es posiblemente que esté aquí atrás. Como hay menos refrigerante, se evapora más rápido y estoy teniendo demasiado recorrido para el sobrecalentamiento. Ahora bien, si esos 5 grados en lugar de aumentar empiezan a disminuir, 4 grados, 3 grados, quiere decir que este punto en lugar de estar aquí, está más adelante y tengo menos recorrido para el sobrecalentamiento. Eso significa que está entrando mucho refrigerante para la cantidad de calor que yo estoy ganando. Si está entrando mucho refrigerante, ella va a cerrar hasta lograr que el punto A se mantenga ahí para producir siempre esos mismos 5 grados de sobrecalentamiento. Y entonces esa es la función de este dispositivo. Las que son automáticas están en ese juego, abriendo y cerrando, dependiendo de cómo está ganando calor. Pero vamos a ver que hay unas que esa regulación es fija y yo lo tengo que hacer manual. Pero eso lo vamos a hacer cuando mi ganancia de calor sea lo más constante posible. Lo más constante posible. Ya la automática la vamos a usar en aquellos casos donde la ganancia de calor puede fluctuar. Pero aún así, este dispositivo va a tener sus límites. Entonces llega un momento que es mejor que el compresor pare o si es un compresor inverter que regule su velocidad de compresión. Bien, ¿de qué tipos podemos tener? Podemos tener válvula de expansión manual. Podemos tener válvula de expansión termostática, que es quizás la más común en los sistemas que nosotros estamos acostumbrados, expansión directa, aire acondicionado. La expansión termoeléctrica, tenemos también la válvula de flotador para sistemas inundados, válvula de expansión de presión constante, tubo capilar para equipos refrigeradores, este era bien usado, y el de orificio para sistemas de chiller. La primera de ellas es la de expansión manual. Esta expansión manual es aquella válvula en la cual esta regulación de refrigerante o la caída de presión, yo lo hago manual. Tengo que hacerlo manual, tengo que venir con una llave y girar un dispositivo como una tuerca que puede tener por acá arriba. Solamente que se exige tener un buen conocimiento, un buen cálculo de mi sistema de refrigeración para saber cuánto debo girar la válvula y en qué momentos lo debo hacer. Bien, es necesaria una medición puntual de presión. Se utiliza en equipos donde la carga no cambia bruscamente y es necesario un operador con experiencia para manipularla. Bien, esa es la válvula manual. Luego está la válvula termostática, que esta sí es un poco más común, más automática. Dispositivo de control, quizás el más utilizado, al menos aplicaciones comerciales. El control de flujo es automático y se adecua a fluctuaciones de carga. Puede ser, bueno, de igualador interno, igualador externo. Esto lo que hace es, está sensando en este punto con un bulbo la
la temperatura y eso pues va asociado con una presión de saturación. Y él lo compara con un elemento interno y ahí va sacando el diferencial que yo tengo de temperatura entre la de saturación y la de sobrecalentado. Y esta es una sonda, es como un tubo delgado, pero sí lo que tengo aquí es líquido refrigerante que está actuando según las condiciones de salida y lo compara con un punto de referencia en el interior de la válvula. Y en ese juego él está comparando sobrecalentamiento, sobrecalentado menos la temperatura que debería tener de saturación, y eso es el sobrecalentamiento. Bueno, no sé si se logra ver, pero esta imagen está hecha para 10 grados Fahrenheit. Entonces, esta es la válvula de expansión termostática. Ella tiene un bulbo que entra en contacto con la tubería y ahí hay una transferencia de calor hasta que llega un momento que se igualan y compara condiciones de salida con una condición de referencia en el interior. En esta puede estar la saturada y aquí la sobrecalentada. Y la diferencia pues es el sobrecalentamiento. Si esta diferencia empieza a disminuir, él aquí internamente, con un resorte, va a abrir para pasar más refrigerante. Perdón, si empieza a disminuir, va a cerrar para proveer menos refrigerante. Si empieza a aumentar, va a abrir para proveer más paso de refrigerante. Es como un inverso. Si el sobrecalentamiento aumenta, es que tengo menos refrigerante. Si el sobrecalentamiento disminuye, es que tengo mucho refrigerante. Bien, entonces está la válvula termostática. Si vemos un equipo de aire acondicionado y vemos este elemento con un espiral, este es un tubo, es una sonda y este es el bulbo que se conecta con la tubería de salida del evaporador. Ahí está monitoreando las condiciones de salida y comparándolas con las condiciones que debería de tener. Entonces, este elemento, si lo vemos en un equipo de aire acondicionado, este es el dispositivo de expansión. Otros ejemplos del dispositivo de expansión, diferentes materiales, dependiendo de la aplicación. Otra imagen tomada de algún manual técnico. Bien, eso mismo que hace la termostática, vamos a revisar un poco más, de estar monitoreando este punto para compararlo con un valor de referencia, también lo podemos hacer con una válvula de expansión termoeléctrica. Pero en sí lo que tendríamos pues es un sensor. Es un sensor. Ya esto es un dispositivo electrónico. La otra es mecánico todo. Con puro termodinámica trabajan. En este caso ya es un sensor que está monitoreando las condiciones. Bueno, estabas mostrando lo que no era, es este de aquí. Aquí tenemos un sensor que está monitoreando las condiciones de salida del evaporador y este sensor va a actuar de acuerdo a las condiciones y va a mandar una señal a la válvula. Va a abrir si está identificando poco, no, va a abrir si está identificando mucho sobrecalentamiento y va a cerrar si hay poco sobrecalentamiento. Tenemos un actuador electrónico y una sonda, el cual va comunicado a este sensor que está en este punto. Entonces así se logra el trabajo de la válvula con una válvula de expansión termoeléctrica. Ya llevamos tres tipos, la manual, la termostática y la termoeléctrica. Y también hay otro que es flotador, pero ya entra para no aplicaciones de expansión seca, sino que para aplicaciones de sistemas inundados. Y tenemos un flotador que, pues, como lo indica, según el nivel del líquido, él está subiendo y está bajando, está subiendo y está bajando. Si tiene demasiado líquido, él va a subir y va a proveer una abertura o un cierre de una válvula para permitir una mayor salida o entrada de refrigerante. Este es el caso de una válvula de flotador. Bien, y regresando un poco a la expansión seca o expansión directa, también está otra válvula de presión constante. Esta válvula no tiene la capacidad, mejor dicho, de la válvula termostática y termoeléctrica de fluctuar dependiendo de
cargas, sino que se mantiene constante. Y sí tengo una cierta capacidad de regular la caída de presión, la caída de presión, pero debo hacerlo con un buen conocimiento de cuál debe ser la presión que debo tener. Debo conocer las condiciones interiores y exteriores, debo conocer las temperaturas de saturación para saber en qué punto debo yo mantener esta regulación. Entonces, esta es la válvula de expansión de presión constante, que al final es muy similar a la manual. Al final, pues, tiene que haber un operador que esté monitoreando constantemente y venir a regular la válvula. Tenemos, creo que este es el penúltimo, tenemos lo que es el tubo capilar. En sí, la válvula o el dispositivo de expansión, mejor dicho. Acá acostumbramos a decirle válvula, pero no necesariamente es una válvula. Realmente es un dispositivo de expansión. En sí lo que hace es una caída drástica de presión. Y una de las formas de lograrlo es con una obstrucción como los casos anteriores. Pero también lo podemos hacer reduciendo bastante la sección transversal por el cual está pasando el fluido de refrigerante. Porque al reducir la sección transversal o el área, el fluido se va a acelerar, o sea, va a aumentar de velocidad, pero aumentar de velocidad también va a aumentar la caída de presión por fricción. Entonces el tubo capilar eso es lo que hace. Tenemos un recorrido con una sección transversal sumamente pequeño comparado con el diámetro de los tubos de movimiento del refrigerante, y lo que hacemos es una caída por fricción alta, y eso pues lo que propicia la caída de presión. No tiene capacidad de regulación. Una vez que ya se instaló, tiene una caída fija, no puede fluctuar y no la podemos modificar tan fácil. Para poderla modificar tendríamos que cambiar la longitud del tubo capilar, porque como es por fricción y la fricción depende de la longitud, si yo quisiese modificar la presión de caída, tendría que modificar la longitud del tubo capilar. Bien, entonces este es el tubo capilar en equipos de refrigeradores, utiliza bastante. Y tenemos el último, que es un orificio utilizado en algunos chillers centrífugos, que en sí lo que tiene es pues un tapón parecido como a los tapones de los talcos, con algunos agujeros en el interior. Aquí es algo similar al tubo capilar. Tenemos una sección transversal grande de transferencia o movimiento de fluido, y luego esa sección transversal se reduce bastante, se reduce sumamente a un diámetro pequeño, y esa obstrucción produce una caída de presión. Pues, esto produce una pérdida secundaria, sería en este caso, porque es como un accesorio. Entonces, produce una caída de presión drástica para poder pasar el refrigerante a través de estos agujeros. Al igual que el tubo capilar, pues no tiene mucha capacidad de regular. Entonces es fijo, casi fijo, la caída de presión. Y bueno, con eso estaríamos terminando la parte de conceptos. Creo que ya casi van a ser las 8:50. Creo que sí terminamos a tiempo. Bien, entonces esto es lo último del primer parcial en cuanto a conceptos. Vamos a hacer el lunes la parte de los ejercicios, lunes, martes y miércoles. Todavía el siguiente lunes también, si no me equivoco, el examen de esta clase es el martes. Vamos a ver cálculos de ganancia de calor, calor de rechazo, calor de compresión. Vamos a tener que calcular entalpía, calcular flujo másico para encontrar el efecto de refrigeración, eficiencias en un circuito de refrigeración. Entonces vamos a ver eso a partir del lunes. Sí, vamos a necesitar que bajen las tablas para el lunes, si no las han bajado, las tablas de refrigerantes y el de gráficos de refrigerantes. El de tubería va a ser hasta el segundo parcial que lo vamos a ocupar. Bueno, no sé si hay alguna consulta, si no, pues continuamos el lunes con los ejercicios. Genero una consulta. Sí. Esos dos blancos que se miran ahí,
En el tubo, ¿qué significaría? Aquí lo que representa es que al pasar por el dispositivo de expansión hay un porcentaje del fluido que se convirtió en vapor. Digamos que fuesen burbujas, burbujas de vapor. Es lo que puede representar. Dele, dele. Gracias. Bueno, bien, entonces nos vemos el lunes, siempre a las 8:10. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.